Dios los bendiga, hermanos que nos escuchan a través de este medio. Vamos a continuar con este tema de la falla de Israel, la tercera parte, que vamos a ver dos puntos que son los parámetros de la salvación y las predicciones de las escrituras de los versículos 11 al 21 del capítulo 10 de Romanos. Vamos a leerlos, capítulo 10, versículos 11 al 21. Dice la palabra de Dios, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. En esta parte Pablo continúa con la discusión acerca de cuál fue el error por parte de Israel al no creer el Evangelio y se va más profundo en el tema de la salvación para mostrar el alcance que tiene la misma y aclarar con mayor detalle la falla de Israel, que no fue una sorpresa en absoluto, que era algo que ya estaba predicha de antemano, número uno, por las escrituras, por los santos profetas. Y vamos a ver en esta tarde una parte de los parámetros de la salvación de los versículos del 11 al 18. Eh, que es donde encontramos, si usted se dio cuenta, y donde se nos explican cuáles son los parámetros, tanto los parámetros como el alcance de la salvación. La mayoría de los judíos ciertamente rechazó enérgicamente a la gracia de Dios, esta noción de que esa gracia se pudiera extender hacia los gentiles, para ellos era una aberración. Y entonces, conscientemente, decidieron ignorar tanto la medida como el alcance que podía tener la provisión para redimir a la humanidad por parte de Dios. Ellos eran el pueblo escogido y como tal, ellos se consideraban a sí mismos como especiales, y lo eran, porque eran escogidos y era un pueblo especial, pero creyeron erróneamente que eran el único pueblo que se podía salvar. Obviamente tenían ejemplos claros como Ruth la Moabita, que había sido pues bisabuela de nada más y nada menos que David, y además formaba parte del linaje mesiánico, pero insistían en que esos gentiles se tenían que volver o se tenían que convertir o se habían convertido en algún punto de sus vidas al judaísmo y entonces podían recibir esa bendición de parte de Dios. Eran como las excepciones que comprobaban la regla. Entonces, base a este pensamiento, mmm, así como los judíos rechazaron a Jesús y rechazaron su enseñanza, también rechazaron a Pablo. Eh, este hombre fariseo, este hombre celoso de la ley, perseguidor de la iglesia, de pronto, de un día a otro, empezó a afirmar que Jesús era el Mesías, que era el Cristo, eh, y que además él mismo, o sea, Jesús, lo había designado a él, a Pablo, para ser ese instrumento escogido.
ese instrumento para llevar su nombre en presencia de los gentiles, dice en Hechos capítulo 9, versículo 15. Lo dice de manera literal. Entonces, Pablo declara de manera enfática que Dios ha extendido la salvación a todos los gentiles, pero que no es algo nuevo. Esa oferta de gracia no empezó con Jesús, no empezó con el Evangelio, no empezó con la iglesia, sino que ya existía y era una oferta de gracia que incluía a toda la humanidad y que la mayoría de los judíos no entendieron esta parte. Ahora, hay que entender también que cuando hablamos de la iglesia naciente, la mayoría de los cristianos eran judíos. Y empezaron a entender esta parte de la gracia de los gentiles y empezaron a aceptarlo y empezaron a predicarlo como tal. Pero, inicia el versículo número 11, dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, que es una cita referente a Isaías 28:16. Entonces Dios, amados, siempre ha estado llamando a los gentiles, a todo aquel, dice, a todo aquel que en él creyere. La razón de existir, hay que acordarnos de este punto que es muy importante. La razón de existir de parte del pueblo de Israel era para convertirse en un testimonio para las naciones. Si usted lee, por ejemplo, Éxodo 19:6, usted se va a dar cuenta que el propósito o el plan principal de Dios era crear y conformar un reino de sacerdotes, un reino de gente santa. Entonces, el propósito de conformar este pueblo diferente, este pueblo apartado, este pueblo que le servía directamente a él, era para predicar al resto del mundo la salvación que se puede encontrar en el Dios verdadero, quien sea que esta persona sea gentil o no gentil. Entonces, la palabra de Dios, las escrituras en el Antiguo Testamento, desde hace mucho tiempo, se les había estado diciendo que la gracia era para todo aquel que creyere. En Romanos 3, 21 y 22, acompáñenme para allá por favor, Romanos capítulo 3, versículos 21 y 22. Romanos capítulo 3, versículos 21 y 22 dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Aquí está el punto. La justicia de Dios, ¿cuál es esa justicia? Bueno, pues la que es por medio de la fe en Jesucristo, que es para todos los que creen en Él. Dice, porque no hay diferencias, etcétera, etcétera. En otras palabras, la salvación por medio de la fe en Dios, en Jesús, es para cualquiera, para todo aquel que en Él cree. Ese siempre ha sido el plan de Dios. Pablo, más atrás, en Romanos 1:16, dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, a todos los que creen. Entonces, podemos encontrar muchos versículos que nos hablan acerca de esta gracia dada para todos. Por ejemplo, en Corintios, 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Alguno está en Cristo. No dice una etnia específica, un pueblo específico. Si alguno, el que sea que esté en Cristo, el que sea que haya creído y está en Él, pues nueva criatura es. Entonces, desde la eternidad y hasta la eternidad, podemos decir que la palabra de Dios ha logrado esta meta que incluye en su amor, en su gracia,
a todo aquel que tiene la capacidad de responder de manera positiva al mensaje del Evangelio con fe, creyendo en Jesucristo. Y no que alguno no tenga la capacidad de hacerlo, quiero aclararlo, sino que alguno no quiere hacerlo de tal manera que, como dice en Juan 3:36, el tal ya ha sido condenado. Entonces, el deseo de Dios, hay que acordarnos, como dice en 2 de Pedro 3:9, es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo, esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Él quiere. Todos, no nada más el pueblo de Israel, no nada más tal iglesia, no nada más tal congregación, no nada más tal denominación, no, todos procedan al arrepentimiento. Y esta verdad, que bueno, al menos para mí es maravillosa, porque trae un equilibrio a este énfasis que viene haciendo Pablo con respecto a la soberanía de Dios. Y analizábamos este tema en cuanto a la soberanía de Dios y a la elección del hombre, que parecieran ser mutuamente excluyentes para nosotros, porque tenemos una mente finita. Entonces nos cuesta entender la elección soberana de Dios y a la vez la elección que el ser humano tiene que hacer para ser salvo. Es algo que nos cuesta trabajo. Sin embargo, si usted analiza la promesa que él está dando aquí, que dio a través de Isaías y que Pablo está citando, es que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Eso pareciera que es de parte de la decisión del ser humano. Entonces, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos dejan en claro que la salvación se otorga al que cree, al que confía en Dios. A ese Dios le ofrece su redención de gracia, que ha sido para toda la humanidad, sin judíos y gentiles por igual. Entonces, no hay ninguna persona que haya depositado su fe, que en él crea, en ningún momento de la historia, que pueda ser avergonzado. ¿En qué sentido ser avergonzado? Bueno, en el sentido de no recibir la salvación, de no recibir lo que él ha prometido en su gracia, de no recibir lo que él ha obsequiado a través de Jesús en la cruz para todos por igual. Entonces, ¿cuál es la barrera? ¿Cuál es la barrera para obtener salvación? La barrera no es racial, no es cultural, no es de lenguaje, sino es el rechazo personal del Dios quien la ofrece. Es decir, yo rechazo, esa es la barrera. Si yo rechazo el evangelio, esa es la barrera, mi rechazo hacia ese evangelio de gracia que me ofrece salvación. Entonces, la gente, cuando se niega a recibir el amor de la verdad para ser salvos, como dice en 2 de Tesalonicenses 2:10, pone o interpone entre él y lo que Dios ofrece una barrera, que es el rechazo. Hay un ejemplo bíblico clásico del orgullo religioso y radical judío, y lo podemos ver en el profeta Jonás, ¿no? Jonás, todos conocemos la historia. Cuando responde al llamado del Señor para predicar arrepentimiento en Nínive, no lo hace de la mejor manera, ¿no? Jonás, en contexto, vivió en Israel durante el reinado de Jeroboam II. Gobernó este hombre, Jeroboam, del 793 al 753 aproximadamente. Y ese tiempo en el que él estuvo en el poder fue un tiempo de mucha prosperidad para la nación. Pudo expandir sus fronteras hacia el noroeste, abarcando Damasco. Y como los asirios de manera constante atacaban al pueblo de Israel, los judíos tenían un odio muy específico, muy fuerte hacia Nínive, que era la capital de Asiria, que es a donde Dios manda a Jonás. Algunas personas dicen que se requería 3 días para atravesar a pie esa ciudad inmensa, que era como de unos 700,000 habitantes en aquel entonces. La gente de Nínive, al igual que todos los demás asirios, eran conocidos por ser muy inmorales y muy idólatras, y los soldados asirios
Son muy reconocidos porque eran brutalmente sanguinarios, no tenían clemencia. Eh, Nahum inclusive los describe, dice que Nínive era una ciudad sanguinaria, llena de mentira y rapiña. Entonces, cuando el Señor llama a Jonás, usted póngase en los zapatos de Jonás por un momento, para que predique a esa perversa ciudad gentil con la que tiene constante guerra. Yo creo y he pensado, al menos en mí, a lo mejor hubiera sido la misma reacción de la que Jonás. Jonás se sube a un barco en la dirección opuesta a la que tenía que ir, a la que Dios le había mandado ir. ¿Por qué? Porque odiaba realmente a esa gente. Eh, Era un odio nacional hacia esas personas. Eh, y lo que preocupaba a Jonás no era ir a predicar, ay, me van a escuchar, qué vergüenza, como nosotros. O que, ay, pues nadie me va a hacer caso, no me van a escuchar. No, al contrario, lo que temía Jonás es que escucharan y se arrepintieran y que Dios tuviera misericordia de esa nación. Entonces, cuando va y predica y tiene lugar el arrepentimiento de la nación, de todos en Nínive, desde el mandatario más alto hasta los animales, básicamente, no fue del agrado de Jonás, evidentemente, a tal punto que dice en Jonás 4, 1 y 2, dice que Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Se enojó Jonás. Pero podemos ver en este ejemplo la obra milagrosa de Dios en los corazones de los habitantes de Nínive. Esto nos enseña, en cuanto a lo que estamos o lo que venimos hablando, y fue una enseñanza, me imagino que debe ser una enseñanza muy clara para el pueblo de Israel. Primero que todo, demuestra que el poder para salvar está en Dios, reside en Dios y reside obviamente en su palabra proclamada. No reside en el profeta, no reside en el que da la palabra, no reside, no, en Él, en Dios y en su palabra. Y número dos, el propósito claro de avergonzar a Jonás y a todos los demás israelitas que estaban duros en su corazón, que eran justos en su propia opinión y que eran excluyentes de todas las demás personas. O sea, eran ellos y nada más ellos. Esto fue un golpe duro a ellos. Un profeta con todas las reservas, con toda la indisposición, fue a predicar de mala gana un mensaje. Y con eso Dios salvó a una ciudad completa. Dios tuvo misericordia de una ciudad completa. Y hay un contraste que hace esta ilustración, con el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel, a pesar de tener absolutamente todo, todas las bendiciones que se pueda imaginar usted, ellos lo tenían. Era el pueblo llamado por Dios, tenían la ley, tenían los profetas, tenían todo. Con ellos había hecho el pacto. Todos, la mayoría de ellos, de los israelitas, se alejaron completamente de Dios y se volvieron a la idolatría y a toda clase de impiedades. Mientras que los de Nínive, quienes eran idólatras, paganos, sanguinarios, etcétera, etcétera, y que no tenían ni ley, ni profetas, ni a Dios había hecho pacto con ellos, ni nada, ni patriarcas, absolutamente nada. Ellos, con una sola predicación que fue predicada de mala gana, creyeron a Dios, proclamaron ayuno, dice en Jonás 3:5, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Unos 8 siglos después, aproximadamente, los judíos continuaron con este desprecio hacia los gentiles, a tal punto que cuando regresaban
a Israel, si hacían un viaje a otro país, sacudían el polvo de sus vestidos, de sus pies, para que no se contaminara, según ellos, obviamente, la tierra santa. No entraban a casa de un gentil, no comían, ni bebían, ni utilizaban ningún utensilio que utilizaran los gentiles, ni siquiera hacían un saludo de mano con los gentiles. Muchos de los judíos inclusive tenían una rutina y en la mañana decían: doy gracias a Dios porque no soy ni mujer, ni esclavo, ni gentil. Ser o tener una relación con un gentil era algo imperdonable entre ellos, obviamente. Y mucho menos, ni era impensable que un judío comunicara la verdad de la palabra a un gentil. A un gentil. Y temían lo mismo. Temían que ese Dios clemente y piadoso, ese Dios que era tardo en enojarse y de grande misericordia, obrara en los corazones de los gentiles para que se arrepintieran y fueran salvos. O sea, ellos encerraron y cautivaron, por así decirlo, la verdad. Entonces, cuando yo leía o estudiaba esto, y yo pensaba en muchas cosas a lo largo de mis más de 30 años en el Evangelio, y decía, muchas veces nosotros actuamos de esta manera. Creemos de pronto que nuestra iglesia local es todo el remanente que Dios tiene en el mundo, o que tal denominación es la única que tiene la verdad, y cerramos las puertas cuando en realidad deberíamos de abrir las puertas, tumbar las paredes y alcanzar a la mayor gente posible, porque de esa manera estaríamos cumpliendo con uno de los propósitos principales de Dios, que es que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces debemos de analizar por ahí nuestra vida en esta primera parte del versículo 11 que vamos a estar analizando. Dios los bendiga, hermanos. Si hay un comentario, ahí está abierta la caja.